Bueno, ellos son Viviendo el Camino y hace 9 años los había entrevistado porque emprendían un viaje a Alaska-Ushuaia. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, sí, muchas gracias por recibirnos nuevamente. Qué lindo que estén acá y que trajeron el libro. Está el libro Historias de un viaje en bicicleta, América de Alaska a Ushuaia. Así que aquí están con fotografías y todo. Bueno, flamante el libro y que me dejaron uno de regalo que lo valoro muchísimo. Bueno, ¿en qué etapa de todo este viaje los encuentra en Ceres? Bueno, yo lo digo de manera graciosa, estamos en la etapa de engorde, porque venimos ya parados un par de meses por cuestiones del libro y ni hablar visitando a la familia, porque bueno, se viene un proyecto futuro. ¿Qué se puede resumir de estos 9 años, Karen? Que vos sabés que justamente cuando escribíamos el libro, por ahí en alguna parte del libro o alguna reflexión de que el viaje empezó justamente como un viaje, un proyecto de Alaska a Ushuaia. Y una vez que llegamos a Ushuaia, bueno, en realidad un poco antes, pero tal vez la decisión final la tomamos en Ushuaia cuando decidimos que íbamos a seguir viajando y que ya dejó de ser un viaje o un proyecto de un tiempo y se convirtió en un estilo de vida. Así que desde Ushuaia, para los que no saben, seguimos viajando. Nos fuimos de nuevo hacia el norte, pero hasta Venezuela y luego al sur de nuevo, recorriendo los países de Sudamérica que nos habían quedado en su oportunidad. Y de estos 9 años lo que nos queda es que lo que empezó siendo un viaje ya es un estilo de vida. Totalmente. Bueno, ellos viajaron a Alaska y desde allí emprendieron la bajada, como quien dice. Bueno, obviamente Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, la pandemia. La pandemia, sí. Una de las entrevistas que hicimos con vos fue en medio de la pandemia. Nos quedamos... A ver, me acuerdo en ese momento, algunos decían están varados. Nosotros no nos sentimos varados porque, bueno, de alguna manera elegimos quedarnos. Tuvimos oportunidades de repatriarnos y demás, pero decidimos, bueno, aguantar en medio de la incertidumbre porque, bueno, lo que era un mes, como a todos, digamos. Lo que era un mes fueron 2, 3, un año dando vuelta en círculo en Ecuador después de una cuarentena de como 4 meses, fuimos encerrados. Y después, sí, después de Ecuador, la verdad que la pandemia se nos hizo difícil porque con las restricciones y un montón de cosas también mentalmente nos afectó un poco de este tema de la incertidumbre, la ansiedad. Y Perú y Bolivia fueron difíciles después. Pero una vez que entramos a Argentina en su momento, era marzo 2022. Nos relajamos, estábamos en nuestro país, claro. Ya no había fronteras, todavía seguía todo el tema, pero fue un poco Creo más que fue uno de los capítulos más difíciles de resumir, porque fueron muchas cosas las que vivimos, claro. Muy intensas y mucho más de ella que lo escribió el capítulo. Entonces sí, para resumir en unas hojas todos esos sentimientos fue, ojalá lo podamos haber transmitido en esas palabras. Sí. Bueno, ¿cómo es el mapa del viaje? ¿Se levantan a la mañana, duermen donde los encuentre la noche, literalmente? Cuestión que le genera mucha ansiedad a Karen, saber ahora, dónde va a dormir. Sí, ahora con el tiempo creo que ya, a ver, haciendo el libro justamente empezaba a recordar un montón de cosas y me acuerdo que lo que fue Alaska y Canadá, por Dios, a mí me da una ansiedad terrible el no saber dónde iba a ir a parar porque además en toda esa zona, más que nada el territorio de Yukon en Canadá, tiene pocas poblaciones, entonces la mayoría de los días era dormir en la naturaleza, lo cual no es un problema, para eso tenemos carpa, pero el tema del agua, y a mí me da mucha ansiedad. Ahora ya me acostumbré porque de alguna manera siempre vas recordando que lo fuiste resolviendo, y si lo resolviste antes, pues no lo vas a resolver ahora. Lo que fue, ya a partir de México fue más sencillo porque siempre estuvimos por zonas bastante pobladas. Realmente Latinoamérica es muy como Argentina y particularmente Santa Fe, tiene pueblo por todos lados. Claro. Salvo algunas partes, qué sé yo, el Amazonas en Brasil, partes de Guyana y demás. Pero de alguna manera lo resolvés y siento que con el tiempo fui ganando esa confianza de decir, algo va a salir, lo vamos a resolver, uno tiene la capacidad para hacerlo, no llegamos hasta acá sin haberlo resuelto antes, entonces... Claro. Pero el primer tiempo fue difícil. Sí, la experiencia te va enseñando, obviamente. Hoy ya no es una preocupación. Claro. Obviamente no lo buscamos de noche porque sabemos que el porcentaje de éxito de conseguir un lugar de noche es mucho más difícil. Claro. El cerebro ya lo toma como un hábito. Ya vemos el horario y decimos, tenemos 40 minutos hasta que oscurezca. Y ya empezás a buscar y hoy en día nos adaptamos. Antes solamente era carpa,
Claro. O buscábamos cierta comodidad como un techo. Claro. Hoy vemos 2 postes y ya sabemos, calculamos que entra una hamaca y vamos, la hamaca, y Claro. al otro día arrancamos. Pero Claro. bueno, al inicio del día más o menos miramos el mapa y sabiendo cuánto solemos recorrer o la dificultad de la geografía, si hay viento o no hay viento, decís, bueno, voy a llegar acá, procuramos. Claro. ¿Qué te diré? En un 80% de las veces terminamos llegando a ese lugar y otras te agarran de te agarra y ponete a buscar Claro. dónde O incluso dormir. ya conocés los dolores, a veces te duelen, Sí. paremos un ratito, Claro. bajemos la velocidad, uno se va conociendo y también conoce las bicicletas que Sí. siguen siendo las de siempre. Muchísimas veces, no sé qué porcentaje, pero los reciben en casas de Sí, familia. sí. Hay como una comunidad, ¿no? De cicloviajeros que también recibe. Mira, en el caso, nosotros cuando comenzamos, creo que te comentábamos que usamos 2 plataformas de viaje, Couchsurfing, que era mayormente conocida por ser para mochileros, y después hay una que es más actual, que es Warm Shower, que es para cicloviajeros, Mira. más limitada, que la usábamos, mucho la usamos en Estados Canadá y en Unidos. Estados Unidos, pero después es increíble que nosotros, más allá que las redes también ayudan, mucha gente nos ha invitado, tenemos una lista amplia de invitaciones, pero la gran mayoría es gente que surge en el camino. Dice, quédense, y uno hace amistad, y a veces nos hemos quedado 2 semanas, 3 semanas, y con gente que previamente no conocíamos. ¿En qué lugar es en el que más estuvieron? México. México fueron casi México. 2 años. Sí, porque entrábamos, salíamos, México tenía posibilidad de renovar, hay muchas cosas, y no sé, viste, hay lugares como que te sentí, decimos quedarnos más tiempo, estuvimos casi 2 años. 2 años, sí. Claro. México es 3 meses. 6 meses. 6. Seis. Ah, sí que 6 salían. meses Se y puede te renuevan y te dan 6 meses más, Claro. cosa que no Literal. sucede en otros países. Claro. Nos Entonces, fuimos a Cuba, volvimos. Sí, hay lugares donde no puedes renovarlo. Por ejemplo, lo que es Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua tienen un acuerdo que es el CA4 que te da un tiempo de 90 días entre los 4. Nosotros entramos, nos gastamos 45 en Guatemala. Chau, los otros 3 tuvimos que ir así y no Claro. era renovable, tenés que estar un tiempo afuera. Claro. Eso ya te obliga a ir más rápido. O Belice también te da 30 días máximo. A la mayoría le das menos. Nosotros tuvimos la suerte, nos dieron los 30, pero no se puede renovar. Claro. Entonces, Sudamérica sí ya es un poquito más sencillo. La mayoría de los países tiene renovación o la posibilidad esta de decir, voy a una frontera, me quedo 5 días fuera y vuelvo a entrar y te renuevan por Claro. los 3 meses de Claro. nuevo. ¿Centroamérica será por el problema de la migración o porque son muy chiquitos los países? es que si se considera el turismo convencional, es mucho tiempo, 90 días para recorrer esos 4 Claro. países. Sí. Pero con la geografía de sierra, montañas que tiene, Claro. y nosotros en bicicletas, 90 días, y además que nos gusta parar en casas de familia, nos era insuficiente. Pero creo que se debe más que nada al tamaño. Consideran Tamaño. que para el turismo es suficiente Claro. los 90 días. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo hicieron, que no lo recuerdo eso? ¿Cómo hicieron en el tapón del Darién? Porque todos pensamos que Latinoamérica se puede recorrer de forma terrestre, pero hay un tapón en Panamá que es un impenetrable y que no se hizo carretera. Claro. Exactamente, nosotros hicimos desde la ciudad de Panamá, mayormente mucha gente se toma un vuelo hacia Colombia o toma un barco, desde Colón, que es una de las bahías que está muy pequeña, hasta Cartagena. Nosotros avanzamos un poco más, creo que fueron 250 kilómetros hasta Yavisa, donde se termina la ruta panamericana. Sí. Volvimos a Panamá y de ahí tomamos un velero, que también eso fue un tema, conseguir velero que nos lleven las bicis, la Claro. seguridad y demás, hasta Cartagena en Sí. Colombia. Sí, Fueron claro. 5 días por el archipiélago de San Blas, maravilloso. maravilla. Pero bueno, si íbamos en avión nos perdíamos hacer todo ese trayecto y gran parte de Colombia, porque el avión nos llevaba hasta Bogotá o hacia Medellín. Claro. ¿Y la visita a Cuba? ¿Cuánto estuvieron en Cuba? Estuvimos 25 días, podíamos estar hasta 30 y era renovable, pero bueno, decidimos por una cuestión también de los vuelos que conseguimos en precio y demás, estar 25 días. En esa oportunidad salimos de Mérida, México, ahí llegamos a La Habana, ahí mismo en el aeropuerto armamos la bici. Y no recorrimos en toda su extensión la isla, sino que fuimos de La Habana a Santi Espíritu, que fue lo más occidental, y después nos fuimos hacia Viñales, así que fue como una suerte de óvalo para recorrer la parte occidental de la isla. La verdad que fue una experiencia maravillosa y tuvimos buen clima, además todo el mundo me decía se van a morir de calor. Llegamos a una época que no sé qué mes? pasaba. ¿En qué mes lo hicieron? Fue abril. Abril-mayo del 2018, si no me equivoco. 18, sí. Nos tocó una época buena, lo único que
bueno, más allá de ciertas cuestiones, no nos vamos a poner a hablar políticas y demás, pero con respecto a todo lo que era fruta, además nosotros llegamos un tiempo después del huracán Irma, se había arrasado la mitad de los frutales, entonces estaba un poco complicado en ese sentido. Fue en el periodo, fue un martes me acuerdo, que dejaron el poder los Castro, fue que Raúl le pasó, hubo elecciones, nosotros pensábamos que iba a ser como acá, que sale, no, es un solo partido, y fue Díaz Canel que fue elegido entre ellos como presidente. Estuvimos en ese momento histórico que nosotros creíamos, bueno, la gente iba a estar expectante. La gente miraba la televisión, era todo como, esto va a seguir siendo igual. Hoy antes de salir al aire me hablabas del tema de las colas para comprar huevos. Pasó algo, ¿no?, con las gallinas, digamos, que se quedaron sin gallinas. ¿Hubo un acontecimiento, me parece, o directamente no tienen producción avícola? Creo que no tienen producción avícola, sino que es casera. Nosotros en las casas que hemos estado, cada uno tiene sus gallinitas, sus pollos y sus cerdos, que es algo que se consume mucho. Porque la carne vacuna, salvo los altos niveles, consumen. De hecho, no tienen la gente en general no puede comer carne vacuna. Pero creo que era generalmente un productor que vendía en pocas cantidades, entonces no alcanzaba para cumplir las expectativas de la gente. Claro, en las ciudades donde la gente tal vez no tenía espacio para tener gallina, cuando llegaba huevo, les contábamos fuera del aire a Silvana que llegamos un día a Viñales y había una fila increíble de gente y preguntamos qué estaban vendiendo y nos dijeron, es que hoy llegan los huevos después de 15 días. Y por ahí, viste, uno dice, después te cruzás a Mérida en México, que vas al supermercado y tenés 85.000 opciones de todo y bueno, ese contraste fue súper interesante igual. Pero fue una experiencia maravillosa. ¿Cómo es el traslado concretamente de las bicicletas en el avión? Caja. ¿Se desarma completo? Eso fue lo que hicimos cuando comenzamos el viaje, ¿no? Nos faltó un tornillo que no esté afuera de la bicicleta. Después nos costó. En Alaska fue armarlo. No, ¿dónde va esto? Y después cuando fuimos a Cuba, como teníamos límite de peso, las bicis iban como equipaje, no podíamos sobrepasar los 23 kilos. Las bicis pesan 20, o sea, imagínate, vendíamos todo en la espalda. Fue sacarle solamente la rueda trasera y... Le pusimos plástico de burbujas, le dimos vuelta y después dentro de una... Ni siquiera eran cajas, le pusimos unos cartones, encintamos los cartones, era y como el aeropuerto de Mérida es muy pequeño, vos ves todo, entonces... Vos estabas haciendo la fila para subir y veías cómo pasaba el equipaje y vimos cómo le daban. Recuerdo ver mi bicicleta, que uno de los muchachos hace así y la bici hace así. ¡Pah! La pata de cambio lo sacamos, esas cosas frágiles sí, pero después rayada, pero bueno, así están todavía, pues es parte. Bueno, y ustedes llegaron a Argentina, llegaron a Ushuaia y después retomaron la ruta para el Amazonas. Claro, cuando hicimos, digamos, Alaska, Ushuaia, lo que es Sudamérica, recorrimos Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y un pedacito de Chile, la isla de Tierra del Fuego chilena, digamos. Y nos quedaban todos los otros países de Sudamérica y viste que fue parte de decir, no puede terminarse acá en América, tenemos que recorrer todos los países de la América continental, decíamos. Entonces, una vez que llegamos a Ushuaia, arrancamos para el norte de nuevo, atravesando toda Argentina. Llegamos a Paraguay, de ahí fue Brasil, volvimos a Bolivia, a la parte de los llanos bolivianos, que realmente es una parte muy distinta de Bolivia. Por ahí cuando uno piensa en el turismo boliviano, piensa en el altiplano, pero 2/3 del país es llanura, que son los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pandom. Fuimos por ahí, la verdad que era un pendiente porque hemos estado varias veces en Bolivia, pero nunca hemos ido a esa parte y fue maravilloso. Me parece que ahí no habían destacado ustedes que hay un río que es la única conexión con el mar. Exacto, sí. Claro, la salida. Claro, salís por el río Paraguay. Salís al río Paraguay. Claro, ahí está. Y ahí, todo el delta, digamos, del Paraná. Se puede navegar, digamos. A partir de ahí es navegable. A partir de ahí es navegable, es que se me fue el nombre. De Puerto Suárez. Ahí está. Puerto Suárez, que es la frontera con Corumbá, Brasil. A partir de ahí, sí, Bolivia tiene salida a Río Paraguay, Río Paraná y Río de la Plata. Esa es una manera de llegar al mar, pero no está muy explotada ni demás, pero es una posibilidad. Y de ahí fuimos ya a Brasil por todo el Amazonas, navegamos un poco en bici, un poco navegando, y Venezuela, fuimos hasta el Mar Caribe, nos cruzamos a Isla Margarita en un ferry. De alguna manera decíamos, vamos a hacer Estrecho Magallanes, Mar Caribe, así. Y luego ya nos quedaban tal vez estos países que son un poco
poco visitados por los sudamericanos, por el resto de los sudamericanos, que son Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, que es Francia, que fue una experiencia hermosa para nosotros. La verdad que habíamos escuchado un poco, pero nunca habíamos tenido como muy buenas referencias de estos países y fue fabuloso, y más que nada el contraste que hay con el resto de Sudamérica, por obviamente su historia colonial, colonizados por ingleses, neerlandeses y franceses, y fue la verdad que mucho mejor de lo planeado. Después volvimos para Brasil, por otra parte. Brasil es tan grande. Sí. Necesitas 10 años para conocerlo. Es tremendo Brasil. Teníamos 180 días. Y dejamos para frutilla el postre a nuestro hermano uruguayo, que estando tan cerca, siempre nos quedaba ahí. Claro, el paisito. Para el después, paisito para divino. Después, sí. Divino. Claro. Y sí, y en Uruguay la verdad que nos recibió mucha gente. Enamorados de Uruguay. Y caímos en una época, suele pasar que no caemos en la mejor época, ya sea por cuestiones climáticas o políticas económicas, y caímos un verano en Uruguay donde está la fiesta de carnaval, en Montevideo, las costas. Entonces la verdad lo disfrutamos muchísimo. Y ni hablar de la gente, que ya teníamos muchos contactos previos, así que... Claro. Bueno, y todo lo que fue el Amazonas, ¿qué trayecto hicieron? Porque yo deliraba en algún momento, digo, bueno, si a fin de año están en Manaos, yo me voy a Manaos a entrevistarlos. Estuvimos para Año Nuevo, para el otro Año Nuevo sería. Que me genera tanta curiosidad, pero ustedes ya habían hecho el Amazonas. Sí, de mochilero habíamos hecho el tramo al revés, de Manaos a Portobelo. En este caso fue del sur, desde Bolivia, son 400 kilómetros desde el norte de Bolivia hasta Portobelo, que es Rondoña, y ahí sí o sí tenés que tomar un barco. Claro. Hay una ruta, la 319, que le dicen la ruta fantasma, que es un tema político que siempre está, bueno, ahora entre Lula y Bolsonaro, si se pavimenta o no, porque eso fomentaría la deforestación. Y es una ruta que en temporada de lluvias es un poco inaccesible. ¿La que es la transamazónica? No, la transamazónica corre de oriente a occidente, perfecto, y esta va sur-norte. Y en bicicleta no era una buena opción. Ahí todo el mundo te dice, si hacen esa ruta te va a comer una onza. La onza es el leopardo, ¿no? Pero se puede hacer, pero era temporada de lluvia. Entonces directamente dijimos, volvemos al barco de 5 días. Claro. Ahí pasamos Navidad y llegamos a Manaos para pasar Año Nuevo. Así, el barco ese yo lo haría 1000 veces. La verdad que si es por recomendarlo, y es algo económico. No es un crucero. Colgás la maquita. Vas con la gente local, aprendes un poco de portugués. Te bajas en los pueblos. Sí, también puedes bajar a comprar en los puertos. Claro, es una experiencia maravillosa. Sí, porque ese barco fundamentalmente lo que hace es ir dejando mercadería en los puertos amazónicos. Claro. Pasás por el cruce de las aguas, el famoso, que es un punto turístico si estás en Manaos. Claro. Pero vos en el barco pasás por sobre el cruce, ves el agua marrón negra del río Negro y el río Amazonas que viene. Increíble. Claro. ¿Y ahí hasta dónde llegaron? Bueno, llegamos a Manaos y de Manaos sí fuimos hasta Boavista, y de Boavista ya nos fuimos hasta Pacaraima, que es frontera con Venezuela, y ahí cruzamos a Venezuela. Después cuando volvimos, porque a Venezuela entramos por Santa Elena y salimos por Santa Elena, digamos, entramos por Santa Elena, fuimos hasta el Caribe, volvimos por una ruta parte distinta, parte la misma, por la Gran Sabana. Y ahí de Santa Elena cruzamos a Pacaraima, que ya es Brasil, y nos regresamos a Boavista, y de Boavista es que te vas para Letem, que es, digamos, Guyana. Claro. Y ahí después, ¿cómo bajaron? Y ahí fuimos bordeando las Guyanas, entramos a Amapá, que antes era considerada la Guyana portuguesa, porque también está rodeada, es un lugar maravilloso, creo que uno de los estados que más disfrutamos. Y de ahí tenés que cruzar otra vez el Amazonas. Claro. El delta. No, sí es una de las partes más anchas, pero está muy cerca del delta, es verdad, ahí entre Belén y Amapá. Claro. Sí, y ahí fuimos a parar de Santana, que está en el estado de Amapá, terminamos en Altamira, estado de Pará. Altamira, el municipio más grande de Brasil. Sí. Tengo entendido que en el norte no se les entiende nada, que es muy diferente al portugués, ¿sí? A ver. Bueno, tu oído es diferente al mío, ¿no? Claro. Se hablan un poco más rápido. Sí, hablan más rápido. Es más fácil entenderle a la gente del sur para nosotros, porque ellos también están más cerca de nosotros, hablantes hispano, entonces es otra cosa. Pero después de tanto tiempo que lo estás escuchando, llegás a un punto que los entendés. Hablar perfecto como ellos jamás en la vida, pero llega un punto que les entendés. Claro. Hablaste de las fronteras, son diferentes todas, supongo, el trámite, la forma de entrar, el trato. Hay algunas que son más peligrosas que otras. En términos generales no, bueno, qué sé yo, la frontera más
voy a decir complicada, pero no es complicada, es ocupada, que nos tocó fue la de San Isidro, Tijuana, pero es la frontera más ocupada del mundo. Entonces ahí Tijuana, San Diego. Exacto, tuvimos que hacer una fila, una cosa que no sabían, nos dieron un papelito mísero en Montana que teníamos que entregar en la frontera, nadie en la frontera sabía quién nos lo tenía que agarrar. Fue complicado. Pero fuimos por la parte peatonal. Fuimos por la parte pero peatonal. teníamos que ir con las bicicletas. Entonces nosotros entorpecíamos el movimiento. Eso va circulando. Sí, y era nosotros con las bicis molestando a toda la gente. Y sí. Pero la frontera Alaska-Canadá, facilísima. Sí. Canadá-Montana, en Estados Unidos fue fácil. Creo que fuimos las únicas 2 personas que pasamos en ese día. Cruzamos con hielo, imagínate. O sea, no ni el loro pelado estaba. Los 2 tarados en bicicleta nada más. Después, esa, la de Tijuana, estuvo complicada, pero por lo gigantesca que es. Pero después no es que tuvimos problema. Belice, esa frontera todos nos decían que íbamos, no es un problema de frontera, sino que te daban poco tiempo y como que tenías que ir un poco en los tapones de punta. La realidad es que fuimos y fue facilísima. Guatemala fue fácil, Salvador fue fácil, Honduras fue fácil. La de Nicaragua tenés que, en ese momento y ahora también, teníamos que pedir como con 7 días de anticipación, enviar una solicitud de ingreso. Sí. Y Nicaragua te investiga, vamos a decirlo así, para ver quién sos, si te deja entrar o no. Claro. Entonces tenés que hacerlo con anticipación. Después ahí a la salida que nos quisieron cobrar, que esto, que lo otro, que me peleé, como ya estábamos saliendo, él dejó que me peleé porque ya no... hay que liberarse cuando se deja las no cosas te ahí. tenés que pelear cuando entrás. Pura vida en Costa Rica y dejar... Cuando entrás no tenés que pelear, cuando salís podés pelear. Bueno, y ese día en realidad... Total, te vas del país, dijo. Claro. O sea, ahora si queremos volver, posiblemente no entremos. Claro. Pero... Ese día es como que peleé doble, porque en Nicaragua hay unos que nos quisieron cobrar, bueno, chao. Y en Costa Rica que vimos, había una fila enorme, todo bien en Costa Rica, no es que tuvimos un problema, pero había una fila enorme porque había un escáner. Yo le dije al chico, no nos vas a hacer pasar las cosas porque implicaba que desmontemos el quilombo de la bicicleta. Nos hizo desmontar todo, fue peor todavía, si vos le pedís como algo, esconde. No, y yo le dije, mandame los perros, haz una revisión manual, no me vas a sacar esto de la fila que ahora hay 50 personas, van a ver 100 porque te vamos a demorar. Dicho y hecho pasó eso, después no nos controlaron. Yo decía, ¿por qué no me controlan la bici? Nuestros caños son huecos, quería controlar, mandame un perro. Claro. Y después la frontera de Panamá, esa también nos habían dicho que era complicada porque te pedían muchos requisitos. La realidad es que no tuvimos problema. Colombia no tuvimos problema. Y después nuestros problemas pasaron a ser por la pandemia, digamos. Claro. Porque después agarramos la frontera peruana y la boliviana, fueron un dolor de cabeza. Sí, pero para agregar de Nicaragua, hoy que tenemos el canal, se nos hubiese hecho muy difícil entrar. Porque ha pasado actualmente a muchos moteros que tienen canales de YouTube, no le están dejando entrar, sino que los hacen ir de Costa Rica hasta el siguiente país, por el hecho de que generan contenido que a ellos no les conviene. No quieren que muestres. Claro. En fotos no había problema, en ese entonces nosotros sacábamos fotos muy pocas y desactualizadas. Sí. Hoy en día no quieren que muestres. Si vos ya tenés un historial de videos, en esos 7 días que te investigan posiblemente te digan no podés entrar. Me estás hablando de Nicaragua. Sí, en esa solicitud que vos haces de 7 días antes da para que digan, te piden redes sociales. Cuando nosotros pasamos no estaba tan álgida la cuestión, digamos, hacía un año que había sido la represión esa tan violenta, estuvimos justo en el aniversario que no te dejaban salir a la calle, estaba, pero ahora está peor, por lo que nos dicen por lo menos. ¿Cómo se sustentan? ¿Cómo compran comida? ¿Cómo, con toda la plata que ganan con los videos de YouTube, seguramente? Un montón. Un montón, sí, la verdad que háganse canales. ¿Cómo monetizan con YouTube, por favor? Es bastante mito, pero bueno, como siempre, ayer hablamos con un amigo cicloviajero, que por ahí hay gente que dice, no, esto de tener esto. Trabajamos, es así. Obviamente, trabajamos, hacemos cosas remotas y demás. Tenemos que encontrarnos el tiempo para hacerlo y demás, pero no hay mucho secreto. A ver, salvo que seas hijo de un jeque árabe, vas a tener que trabajar toda tu vida. O sea que hay algo para aclarar, porque bueno, nosotros, yo creo que mucha gente que nos escucha ve videos de gente que viaja en motorhome y en moto. Esos vehículos suponen un gasto, es la verdad. El combustible, ni hablar del combustible, nosotros podemos vivir meses con lo que llenas un tanque de un motorhome. Claro. Nuestra vida es muy austera. Los que ven los videos saben, nosotros no gastamos en alojamiento, comemos bien, pero no tanto como uno está parado.
no pagamos ciertos impuestos cuando uno está estable en un lugar, estamos en movimiento y eso hace que el gasto sea menor. Entonces el presupuesto es mínimo comparado con lo que uno vive en cierta estabilidad. Mínimo costo operativo. Exactamente. Sí, la verdad que nuestro costo más grande es la comida y bueno, repuestos y algunas cosas y bueno, algunos impuestos que tenemos que pagar y cosas, pero no tenemos, por ejemplo, el gasto de sostener una casa, que es un montón. Ya los servicios nada más de sostener una casa es muchísimo. Y el otro día le decía a la mamá de él, que cuando uno se pone a comprar, yo miro y digo, ¿lo quiero o lo necesito? Esa es la pregunta que me hago. A veces compro algo que simplemente quiero y no necesito, pero en general la regla es solo si es necesidad. Claro. Ahí juega la neurología, ¿no? Sí, es cuestión de priorizar, no es que tenemos todo, al contrario. Uno prioriza ciertas cosas y deja para más adelante otras. Entonces así uno se va manejando. ¿Con internet siempre Wi-Fi o van comprando SIM? Vamos comprando. Por ahí, qué sé yo, en Surinam, que estuvimos muy poquito y que había internet en todos lados, ni compramos. Pero en otros lugares, en lo que es Latinoamérica, realmente podés comprar el chip, que lo registrás con pasaporte. Por ahí hay países que no podés registrarlo como extranjero. Siempre vas a conocer a alguien que te dice si registrarlo bajo mi nombre, después avísame nomás y listo. Pero vamos comprando, porque realmente no es tan caro y es necesario estar conectado. Ayer hablamos en este amigo cicloviajero que cuánta gente por ahí se pierde, preocupa a la familia por no estar conectado y la verdad que es un gasto que no implica un gran gasto. Compras el chip y le vas recargando, a veces con $10 tenés WhatsApp todo el mes. Sí, todavía no llegamos a tener una antenita Starlink, sería ¿Dónde un la costo. pondría? Sí, igualmente. Y a veces está bueno estar desconectados también. Uno siente también te desactualizar, porque siempre vamos desactualizados. Finalmente compartimos, pero vamos desactualizados, pero es hermoso a veces cuando no tenés esa sensación de estar, ni siquiera te llega un mensaje, no te llega nada. Entonces por 3-4 días estás vos y el camino y hablamos. Bueno, ¿cuál es la proyección con el libro? 300 ejemplares, decías, es poco. Para mí es una locura 300 ejemplares. Qué sé yo, depende. Ojalá que sea poco, es el deseo en realidad. Sí, terminó siendo un libro. Empezó siendo como de 500 páginas el libro, lo reduje a 358 porque iba a ser el costo de impresión, la verdad, porque cada página sale plata, es así. Y además iba a ser muy grande. Yo entiendo también, hoy en día a la gente le cuesta leer cosas largas, estamos en esta cultura de la inmediatez, de ver el short, de ver... Por eso también el libro está planteado como historias cortas que van todas en orden cronológico por país, no es nada que vaya descolgado, pero podés leer una historia, parar, después leer la otra porque hay días en el medio. Entonces por ahí se adapta un poco a lo que la gente busca hoy en día. Y bueno, ahora lo estamos vendiendo nosotros mismos, nos pueden contactar por nuestras redes sociales y ahí coordinamos y lo estamos enviando y todo. Por ahora, dentro de Argentina, por envío postal. ¿Qué costo tiene? 22.000 pesos. Ay, una ¿cómo se dice? Una pichanga. Mi mamá ayer me decía, Karen, es un libro muy grande, es que yo lo quiero hacer accesible. Me parece que es un precio justo igual, pero lo quiero hacer accesible, no pretendo hacerlo inaccesible para nada. Está bien. Pero sí, es una lectura, tenés bastante para leer. Está bueno. Y nada de IA. Nada, no. Hay cosas obviamente que la IA puede servir como complemento para determinadas actividades, pero me parece que no tiene que jamás reemplazar la creatividad humana. Esto es algo además que vivimos, no necesitamos inventar absolutamente ningún detalle. No es ciencia ficción, esto es todo puro real. También implicó un desafío aprender. Vos decís, bueno, me siento a escribir, soy una persona que le escribe. Es mucho más difícil de lo que crees. Tuve que ponerme a estudiar lengua y literatura en el medio. Y narración. Es increíble, gracias. La página de la RAE de pe a pa, porque realmente la RAE tiene todas las reglas y demás que, bueno, cuando uno escribe por lo menos quiere escribir bien. Obviamente no va a ser un libro perfecto, es el primer libro que escribo, pero dentro de todo procuré que sea lo mejor posible, más que nada con respecto a las reglas de nuestra lengua. Y aprendés mucho y me parece que eso no se tiene que perder, que la creatividad no se tiene que perder y como digo, no necesitaba... podría haber usado IA para algunos detalles, sí, pero elegí hacerlo yo y bueno, me parece que es también parte de un aprendizaje.
Para aquellos que recién están enganchando la entrevista, estamos con Karen Perezón y Cruz Escardelato Auer. Ellos son Viviendo el Camino, así los encuentran en las redes, y el libro que tengo aquí sobre la mesa es Historias de un viaje en bicicleta América, de Alaska a Ushuaia. Bueno, tremendo todo lo que contaron, la experiencia, las fronteras, los países, la cultura, pero si son ciclos viajeros van a seguir viajando, supongo. Vamos a seguir viajando, y si todo sale bien, bueno, con el libro, la distribución, la semana que viene ya estamos retomando camino. En principio vamos a recorrer parte de Chaco, Corrientes, Misiones, en esta idea de completar las provincias que nos faltaron por recorrer en bicicleta. De Misiones vamos a ir a Paraguay, el Chaco paraguayo también. Y nos quedó pendiente, perdón, porque cuando estuvimos nos íbamos para Brasil, y el Chaco paraguayo en verano, en primavera, pues en invierno. Esos 46 grados que tuvimos en Mato Grosso do Sul, en el Chaco paraguayo iban a ser 50. Entonces no iba a ser una experiencia totalmente. Entonces ahora lo queremos hacer, espero que el clima nos acompañe. Está medio raro, no sé si está haciendo frío, pero bueno, que haga 30 grados ya cambia. Chaco paraguayo, volvemos a parte al llano boliviano, subimos a la sierra y queremos reiterar los salares, que fue una experiencia. Los hicimos inundados en ese momento, ahora queremos hacerlos secos. Esos son Uyuni, ¿no? Uyuni y Coipasa estamos viendo a ver si lo hacemos de vuelta. El Coipasa lo pasamos inundado, con el agua hasta la rodilla. O sea, imagínate las bicicletas como estaban con la sal. Y hacer el camino a las lagunas en Bolivia, Chile. Lo que es comenzando el recorrido por el desierto de Atacama. Vamos intercalando entre Argentina y Chile, entre Catamarca, Salta, bueno, San Juan. Claro. Tenemos una idea media. Tenemos pero que, bueno, sí, después entraremos amplia. de nuevo a Argentina, seguramente por San Juan, va a ser y para recorrer ya las otras 3 provincias argentinas que nos quedaron, que fueron San Luis, Córdoba y nuestra Santiago. vecina Santiago. Así que vamos a estirar Santiago como para inicios de otoño. Y como tenemos compromisos también para el principio del año que viene acá, entonces también queremos usar este tiempo, además de conocer, ir viendo qué vamos a hacer 2026-2027. Tenemos muchas Europa, ideas. Chicos, Europa. No. O sea, me encantaría, pero quizás no está hoy en la lista de prioridades. Hay otros continentes, ahí tenemos África. Tenemos que resolver uno quiere uno, no quiere el otro, pero hay que resolver cuestiones presupuestarias. ahí ya hay que organizarse de otra manera, pero Claro. hoy hablar de otro continente la verdad que me emociona, y es esa emoción que tenía cuando fui a Alaska, y yo creo que con ese es el motor que uno... Claro. Cruz, cuando empiezan sus emociones. Ella se asusta, ella empieza a hacer números, yo me guío más por la emoción. Ella Yo saco el Excel, empiezo a ver y le digo, ¿estás seguro? importa, Sí. No de hagas alguna Excel, de alguna manera te dice, yo la miro. ¿Qué, y bueno, qué pues será? vamos bien, Ay, hasta- chicos, me emocioné. Si me dicen África, me muero. Bueno, ahí nos vas a ver. y bueno, ahí haremos Sí, una ahí notita sí. seguro, no, vamos a volver antes, no te preocupes. Sí, ahí clavo vuelo a Johannesburgo, que es lo Y más- ahí comenzaríamos. Y es que Ahí sí. comenzás y empezás a subir. Y sí. Ya me Vamos, emociono hablando, todo es no hablemos posible. más, cerrá, porque- Qué lindo. Porque él me dice que yo iba para adelante. Ahora tenemos toda una planificación por estos bueno. lugares pendientes de los países vecinos y las provincias que nos quedaron, y él ya está pensando. No, Y yo- me dice a mí que no, yo me digo que va. no viva para adelante haciéndose problemas o preocupaciones adelante. Yo estoy soñando hacia adelante, Sí, que es sí, totalmente sí. diferente. No, el tema de África es, cada frontera es más problemática, más que nada el idioma, o sea, Claro. realmente no es que decir, voy y hablo inglés nomás, no es No, tan No, fácil. Hablar inglés. Pero el continente africano realmente es la historia mundial. Claro. De un montón de cosas que sucedieron en un montón. Entonces, por eso a mí me gusta mucho la historia, me interesaría. Sé que me pondría muy triste en muchos lugares, pero es verlo de primera mano. Y creo que África es uno de esos países de los cuales siempre se ve una parte. Se elige mostrar una parte o lo que sea, pero no tenemos toda la historia. Entonces, qué mejor manera que ir y verla. Sí. Y Europa tiene otras comodidades para el ciclismo. Incluso hay rutas que son Claro, para ahí cicloviajeros. son de Entonces, ruta, sí, sí, tenés sí. muchas facilidades, y hoy en día capaz uno quiere un poquito más de aventura previo a hacer otro viaje por otro Claro, continente. claro, Todo claro. merece ser conocido. Pero creo que estamos en un momento, bueno, físicamente hablando, no lo estamos, porque siempre uno Yo se va estoy- adaptando. Allá andan algunas tendinitis, pero bueno, ¿es Escuchá, ahora o...? Karen, celulitis no tenés vos, ¿no? No, Oh. bueno, vas a ver. Eso nos acompaña por siempre, Eso, Silvana. eso viaja. Eso a todos a todas las mujeres en general nos acompaña, pero no con se todo te va. el ciclismo que haces. Sí, pero tampoco tengo una dieta súper... A ver, pasa que hago mucho aeróbico, pero hago poco músculo. Ah. Y tampoco como lo que debiera comer, sinceramente. Y cuando paro así me echo una batatada tremenda, no hago nada. Ahora estoy con una tendinitis y voy a salir con tendinitis a la ruta y no pude hacer mucho, así que estuve bastante parada estos meses.
No, la celulitis me acompaña desde que la mayoría de edad hasta el día de hoy. Así nomás. Yo les agradezco tanto que hayan venido porque, bueno, la verdad es que siempre que los convoqué, siempre me dieron bolilla y he visto otras entrevistas y ustedes no cuentan en otras entrevistas todo lo que cuentan acá. No, pues siempre, como siempre decimos, nos sentimos muy a gusto, es un placer siempre venir y, bueno, vamos a estar pendientes de cualquier proyecto futuro, vamos a estar acá. Y siempre decimos, de todos los periodistas, si hay alguien que nos ha acompañado desde el día 1 y no nos ha perdido pisar, es Sil, así que súper agradecido siempre por el espacio. Me encanta todo lo que están haciendo. Chicos, mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Y gracias por venir. No, gracias. Por favor. Viviendo el Camino, así los pueden buscar en YouTube, sobre todo Karen Perezón y Cruz Escardelato Auer, que bueno, están en Ceres, están con su libro y que van a seguir viajando, por supuesto.